Bienvenidos el día de hoy a este tema tan especial. Vamos a trabajar acerca del duelo. El duelo implica tocar fibras, implica llevarnos a una mirada hacia adentro, porque quizás a lo largo de nuestra vida ya hemos experimentado pérdidas o vamos a experimentar muchas pérdidas o algunas pérdidas, pero siempre el vivir está relacionado con el tema de perder. Y perder implica vivir esa experiencia y ese proceso de duelo. El duelo no solamente lo vivimos cuando perdemos algún ser querido que queríamos tanto, sino también cuando perdemos alguna experiencia, cuando perdemos alguna oportunidad, cuando perdemos alguna pareja, alguna relación, cuando perdemos inclusive alguna mascota. Entonces está relacionado no solamente con el morir, sino también con el perder algunas expectativas. Inclusive el duelo también se relaciona y está relacionado con las diferentes etapas del ciclo vital de las personas y de las familias. Entonces a lo largo de ese ciclo vital vamos a vivir cambios, vamos a vivir pérdidas. Esas pérdidas también nos implican llevarnos a otros lugares y crecer. Y sobre eso vamos a ampliar este tema en este momento. Digamos que el duelo se vive de diferentes maneras, pero siempre pasa por unas etapas. La primera etapa es la etapa de evitación. En esa etapa, por lo general, nos sentimos aturdidos, nos sentimos desconfiados, sentimos que de pronto no vamos a poder seguir adelante, sentimos que no vamos a poder seguir viviendo las rutinas como las veníamos viviendo, entonces nos cuesta trabajo volver a retomar nuestras actividades diarias, nuestra vida cotidiana. Inclusive en algunos momentos también implica que hemos perdido a veces hasta el dormir y a veces podemos en esta etapa del duelo permanecer en algo que es el insomnio. También llega en un segundo momento que es la etapa de asimilación. En esa etapa ya empezamos a decir, bueno, ¿y ahora cómo voy a vivir sin esa persona o sin ese algo que he perdido? Y empezamos a retomar ya nuestra cotidianidad, nos sentimos un poco más seguros, volvemos a retomar nuestras actividades cotidianas. Y un tercer momento es el momento de la acomodación. Ese es el momento donde hemos aprendido de esa pérdida, donde hemos aprendido a través de pasar y vivir un dolor y unos sentimientos que quizás no queríamos pasar, pero nos damos cuenta que hemos crecido, que hemos avanzado, que hemos superado. Y ahí es donde nos damos cuenta que logramos ese aprendizaje y que el duelo y esa pérdida de ese ser humano o de esa situación nos llevó a crecer. Digamos que dentro de esos momentos, estas etapas de duelo no tienen que ser lineales. A veces esos momentos y esas etapas que les acabo de mencionar se dan de manera circular. Entonces, si ustedes ven que en algún momento de ese proceso de duelo notan que han vuelto de pronto a ese primer momento en donde se sienten aturdidos, no pasa nada. Van a volver y van a retomar y van a llegar a ese primer momento. ¿Esto pasa por qué? Porque hay situaciones que nos recuerdan o que nos llevan a vivir ese primer dolor. Pero tengan confianza que ya cuando lleguen en esa etapa de aprendizaje, ustedes saben que han aprendido y no implica volver a ese lugar, sino transitarlo y volver a aprender. Digamos que dentro de esas etapas hay unas subetapas y son muy importantes que ustedes las tengan en cuenta porque nos permiten entender digamos, la normalidad del proceso de duelo. Estar en duelo no es algo anormal, no necesariamente tienen que consultar a un familiar, a un profesional de la salud, porque es una etapa normal. Todos pasamos y en algún momento, como les decía al inicio, vamos a vivir alguna pérdida. Digamos que un primer momento que ustedes les puede indicar que ya van a ir superándolo es esa etapa donde aceptamos esa realidad de la pérdida. Un segundo momento, una segunda etapa también está en expresar esas emociones de dolor. Un tercer momento es adaptarse al medio sin el fallecido y un cuarto momento es recolocar emocionalmente a la persona que se fue o a esa situación que se fue para seguir adelante, honrando
la memoria de esa paciente, de ese ser humano. Honrar no significa que lo vamos a olvidar, sentir que ya lo estamos superando no significa que dejemos de hablar de esa persona, todo lo contrario, significa que cuando lo tenemos en nuestro corazón, esa situación o esa persona sigue viviendo y ya lo recordamos honrándolo, diciéndole vamos a seguir adelante con todo lo que tú nos has dejado y con todo lo que tú nos has enseñado. Bueno, pero ¿cuáles son esos sentimientos o esos signos de alarma por los cuales deberíamos solicitar ayuda? Ya hablamos de los que no necesitan ayuda, de decir que hay una normalidad dentro del proceso de duelo y de la pérdida. Pero sí hay momentos en donde ustedes pueden identificar que necesitamos esa ayuda profesional. Algo que nos puede indicar, un primer indicador sería esos sentimientos intensos de culpa. Ese sentimiento que me dice tú fuiste culpable porque no lo llevaste a tiempo o no tienes las capacidades suficientes y por eso has perdido esa oportunidad. Otro indicador que nos indica que es necesario pedir ayuda es pensamientos de suicidio, de decir no quiero seguir adelante, no quiero seguir viviendo. Tener ya un plan estructurado de cómo voy a atentar contra mi propia vida, porque perdí esa oportunidad, o porque esa persona se fue, o porque esa persona falleció. Otro indicador importante es una desesperación extrema, en donde no me ubico, en donde ya ha pasado cierto tiempo, he hecho algunas actividades, he hecho algunas tareas, pero me siento muy desesperado, no logro dormir, no logro estabilizarme en mis funciones cotidianas. Otro indicador sería una depresión prolongada, sigo muy triste, permanezco con un llanto permanente, no logro disfrutar los pequeños momentos de la vida, aún sin esa persona. Hay momentos en donde nos debemos permitir disfrutar esta vida que seguimos nosotros, pero si no logramos y seguimos en una tristeza muy profunda, consulta que necesitas ayuda. Y hay algunos síntomas físicos como dolores extremos, dolores de cabeza, dolores crónicos que voy y consulto al médico y no logran determinar las causas de esos dolores o de esas enfermedades. Tiene que ver y debe estar conectado con esta parte emocional por esa pérdida. Y también otro indicador sería una ira, una ira que no puedo controlar y me dicen que he cambiado, que no soy el mismo, que estoy muy de mal genio la mayor parte del tiempo. Consulta, es importante que lo hagas, porque quiere decir que de pronto estás pasando por un duelo que ya es un duelo patológico y es importantísimo poner atención a estos indicadores. Y otro, ya para finalizar esta etapa de esos signos de alarma, es que también empiezo a abusar de algunas sustancias. Por ejemplo, empiezo a consumir licor o a consumir sustancias psicoactivas buscando como un alivio de esas emociones, y resulta que muchas veces esa búsqueda lo que me puede llevar es a todo lo contrario, a aumentar el problema y aumentar la tristeza, porque el día siguiente cuando te levantas la tristeza no se ha ido y no has logrado superarlo y no has logrado entrar en esa etapa de aceptación o de aprendizaje. Entonces consulta, que hay profesionales que te pueden ayudar. Bueno, para entender el duelo debemos también entender algunos conceptos básicos alrededor de la pérdida y de la muerte, ¿sí? Y es que la muerte también nos lleva a reestructurar algunas funciones dentro de nuestra familia, ¿sí? Entonces, cuando algo se va, cuando algo se pierde, la muerte puede llevar a que tenemos que organizarnos de una manera diferente en nuestro sistema familiar. Entonces, por ejemplo, he perdido a mi papá, y mi papá todas las mañanas llevaba a mi hijo al colegio. Entonces, para podernos empezar a adaptar a esa situación de pérdida, debo buscar dentro de mi red de apoyo, debo buscar dentro de esas personas cómo me reorganizo. Y esos son unos presupuestos básicos para entender la pérdida. Es reorganizarnos. Hay cosas que no van a volver a ser iguales.
Entonces, ¿cómo me adapto para reorganizarme en esa vida que ahora es diferente, pero sigue siendo hermosa con todo lo que este ser humano nos dejó o con lo que esta oportunidad me dejó? ¿Cómo me recoloco y cómo vuelvo a construir ese mundo sin eso que ya no está? Otro presupuesto básico para entender el duelo es que el duelo también configura un cambio dentro de nuestra identidad, ¿sí? Perder algo significa que yo me empiezo a identificar y a tener un nuevo sentido y una nueva relación de mi identidad con la vida y con el otro, inclusive con esa persona o esa situación que ya no está. Entonces yo me identifico de una manera diferente, pero esto me va a ayudar a entender que lo voy a lograr y que voy a salir siendo la misma persona que era, pero con nuevas herramientas. Y ahí es donde se configura ese cambio de identidad con el otro y en la relación con el otro. Y el duelo también como algo pasivo o activo, ¿sí? Es muy importante comprender que en el duelo no me puedo quedar estático, o sea, no puedo ser un ser que espero que la vida pase. Dentro del proceso de duelo, para comprender el duelo, es necesario entender que si hay algo en nosotros mismos que nos debe ayudar a movilizarnos y hacer, no esperar a que se haga o a que el tiempo lo sane o al que el tiempo lo cure, sino qué hago yo en ese tiempo, es lo que te va a decir y lo que te va a ayudar a entender el proceso de duelo. Otro presupuesto importantísimo es comprender que el duelo también implica oportunidad, ¿sí? Frente a los cambios, si digamos que a veces vemos la pérdida como algo malo, pero muchas veces cuando entendemos que el duelo nos genera también oportunidades de crecimiento, nos da la oportunidad de reafirmar y construir un mundo personal de significados que han sido cuestionados. Y eso nos ayuda a ver el duelo como oportunidad, no solo como pérdida, sino como una oportunidad de crecer. Y otro presupuesto muy importante para entender el duelo son las funciones de los sentimientos en el proceso de la reconstrucción. Cada sentimiento cumple una función y eso lo vamos a ver ahorita en unos minuticos. El resultado de esos esfuerzos por superar esos sentimientos nos va a ayudar a reconstruirnos en un mundo de significados y construir nuestras propias experiencias alrededor de esos sentimientos, que muchas veces, como lo veíamos al inicio, no son sentimientos que nos agraden. Muchas veces quisiéramos no vivir un dolor o por lo general evitamos sufrir, evitamos sentir tristeza, inclusive queremos que las personas que estén a nuestro alrededor, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo más queridos, no sufran, pero desafortunadamente existe la pérdida, pero también existe la posibilidad de entender esos sentimientos y aprenderlos a gestionar, que es lo importante y lo bonito de los procesos de duelo. Y lo último, digamos, para comprender los presupuestos básicos del duelo, es lo importante que son los vínculos, ¿sí? Y quizás por eso duele tanto, porque cuando pierdo algo, cuando pierdo a alguien que amo, lo que estoy perdiendo es ese vínculo con esa persona, o lo que pienso que estoy perdiendo es el vínculo. Pero resulta que cuando pierdo, el vínculo permanece, ¿sí? Ahí, digamos, en situaciones o en circunstancias de pérdidas, sí hay muchas veces que cerrar ciclos, ¿sí? Y ahí el vínculo se transforma, mas no se pierde. Y eso es muy importante comprenderlo porque te da una mirada de poder avanzar y de transitar en nuestros dolores y en nuestras pérdidas. Bueno, ¿cuáles son esos procesos por los que atraviesan los miembros de la familia a raíz de la pérdida? El primero es aceptar la realidad, como lo hemos hablado. Lo segundo es expresar sus emociones y dolor. Esto es importantísimo que lo identifiquemos, porque a veces, como hablábamos anteriormente,
por el temor del sufrimiento, apagamos los sentimientos. Pero es muy importante al interior de la familia expresar las emociones y permitir que las expresen. En consulta o cuando estoy atendiendo duelos en la clínica donde yo trabajo, me encuentro algunas oportunidades con los familiares que les dicen no llores, sé fuerte. Y en esos momentos lo más importante es dejar fluir esos sentimientos, esas emociones. Yo sé que lo hacen con la mejor intención de precisamente evitar ese dolor y ese sufrimiento a esas personas. Pero créanme que es muy importante en esos momentos expresar el dolor, porque eso es lo que lo va a ayudar a transformar y a transitar. Bueno, y continuamos con la función positiva de los sentimientos. Como les decía, este tema es fundamental para comprender los sentimientos como amigos que nos ayudan a evolucionar dentro de nuestro proceso de duelo. Dentro de esos, digamos que dentro de la pérdida vamos a experimentar diferentes emociones, diferentes sentimientos. Una de ellas es la negación. La negación nos ayuda en un primer momento o inclusive cuando hay situaciones que nos recuerdan la pérdida, posponer un acontecimiento que resulta muy desafiante para nosotros. Y la negación, la función positiva que tiene es que nos va a ayudar a asimilar y que puede captarse ese significado diferente y que puedo avanzar con toda la dolorosa claridad que nos implica ese momento y ese espacio de negárnoslo. Pero luego viene la claridad. La depresión, la tristeza. Nos ayuda a limitar la tensión, a ir hacia adentro, ¿sí? Por eso es que llorar y permitirnos estar tristes tiene una función muy importante. Y, como les decía anteriormente, no la neguemos y no se la neguemos a los demás, no se la neguemos inclusive a nuestros compañeros de trabajo o a nuestra familia. Ayudémoslos y acompañémoslos en ese transitar esa tristeza, porque esa tristeza está llena de amor, ¿sí? Si estoy triste porque estoy sufriendo, porque esa persona o esa experiencia se fue, estoy triste por amor y ese amor y esa tristeza se recoloca ahí, en el amar y en tenerlo cerquita en el corazón. La ansiedad es otra emoción que no nos gusta, que a veces le huimos, pero esta emoción, este sentimiento nos ayuda a tomar conciencia de que la muerte o la pérdida supera ampliamente la capacidad de explicarnos y por eso nos genera incertidumbre lo que está por venir. Pero esa ansiedad es importante tenerla porque nos ayuda a predecir y a controlar lo que viene. La culpa. La culpa, como les digo, hay que también tenerla porque nos indica y nos ayuda a comprender todo lo que hicimos, ¿sí? Pero también todo lo que quizás nos faltó por hacer. Pero ahí es donde la culpa nos ayuda y nos da la oportunidad de revisarnos, no de autoimponernos con un castigo, sino de revisarnos para poder relacionarnos con los demás en lo que sigue, ¿sí? Entonces, cuando yo reviso eso, me va a ayudar más adelante a no volver a hacerlo. Y ahí es donde la culpa tiene una importancia muy grande en estos sentimientos cuando lo estamos atravesando. Otro sentimiento es la hostilidad. El intento de forzar acontecimientos y adaptarse a las construcciones que tenemos en ellos. A veces como que tratamos con nuestra hostilidad de manipular, de validar predicciones incorrectas que hemos hecho de nosotros mismos, pero ahí es donde me doy cuenta que el otro se vuelve en ese polo a tierra y por eso la hostilidad tiene ese significado tan importante de manifestar
esa inconformidad, pero también de recolocarme en el otro y poder escuchar. Estos digamos que son los sentimientos que más se validan. Es importante darle su lugar. Es muy importante que no los neguemos, pero que comprendemos esa función de ayuda y de apoyo que tiene. Y ya para concluir, quiero invitarlos a que sigan trabajando en este tema, a, como decía al principio, a mirar adentro, a permitirnos crecer en medio del dolor, a crecer en medio de la pérdida. Y para esto quiero llevarlos a que reflexionen a través de estas preguntas. Si pueden coger y si tienen dónde anotar, háganlo. Si pueden darse la posibilidad y el regalo de responderse estas preguntas, háganlo también, porque ahí es donde está el crecimiento y ahí es donde ustedes honran eso que perdieron. La primera pregunta es, ¿qué cosas te han ayudado a sobrellevar la pérdida? Anótenla, hagan un listado, regálenselo. ¿Qué cosas sigues haciendo por ti, por tus hijos, por tu familia, por tus compañeros de trabajo, pese al dolor de la pérdida? ¿A qué cosas no has renunciado pese a esa situación? ¿Qué cosas de tu pareja, de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros has conseguido conservar? ¿Qué cosas te dirían tu pareja, tus compañeros de trabajo, tus hijos, tus padres, que sigues haciendo bien por ellos? ¿Qué cosas sigues haciendo bien por ti mismo? ¿De dónde sacas las fuerzas para seguir atendiendo a tu familia, para seguir trabajando, para seguir viniendo acá a este lugar de trabajo, a este lugar de descanso? ¿Qué estás haciendo para seguir adelante? ¿Quiénes te están ayudando a seguir adelante? Haz ese listado de esas personas que han estado ahí. Quizás a muchas personas les cuesta trabajo acercarse a una persona que está sufriendo y que está con dolor, pero si alguien se acerca a ti en este momento, abrázalo, porque no muchos saben cómo hacerlo. ¿Cómo es que no estás aún peor? Y por último, ¿qué cualidades tuyas te están ayudando a salir de ese momento de pérdida y de dolor? Muchas gracias.